preguntas, pues como que uno, pues yo no me las hacía, yo creo que me las hice después del proyecto Silueta, ¿sí? O en el transcurso de la implementación. Mis preguntas eran como las siguientes. Son mucho más desde el cálculo, ¿no? Desde uno como maestro. ¿Cómo lograr que el estudiante potencialice su capacidad de interpretación y asociación de imágenes cotidianas con los trazos, curvas, características de las gráficas de las funciones reales? Entonces, ¿y por qué eso? Porque es que, como les dije, estoy en cálculo, pero ya ellos vienen en un camino, en un recorrido de las funciones, y de repente llegan y uno empieza a hablar de la función lineal, de la cuadrática, y pues no todos están como si lo hubieran aprendido. Pareciera que carecieran de algo en esa aprensión del aprendizaje. ¿Cómo y con qué herramientas se podría facilitar la identificación, la transformación y la aplicación de funciones en la modelación matemática con significado para cada uno de los estudiantes? Empecé a hacer este proyecto así, a mano, ¿sí? Entonces los estudiantes hacían simplemente el dibujo y después les gustaban las ecuaciones. Pero es que hay unas ecuaciones que realmente ni uno de maestro, bueno, una de elipses de pronto sí, una de hipérbola, bueno, cuestiones así, o una línea recta, pues es lo clásico, sí, la parábola tal vez, pero cuando ya venían funciones exponenciales, yo decía, bueno, se requiere la precisión, hay que meterle alguna tecnología a este proyecto. Lo que vamos a ver aquí son los trabajos de los estudiantes de grado 11 del Colegio Abraham Lincoln. Aquí se han usado varios software, el Derive, el GeoGebra, el Cabri, otros que los estudiantes también van eligiendo en el camino, van encontrando y que les facilita pues el trabajo o la elaboración de su proyecto. Y los tópicos desde las matemáticas son las inecuaciones, las funciones reales y las cónicas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que los estudiantes desde sus intereses, desde lo que ellos quieran, hagan un dibujo, que es este, lo llamamos boceto. Acá tiene, sí, este. Entonces los estudiantes hacen un boceto de algo que ellos quieren hacer, mostrarlo matemáticamente, ¿sí? Entonces hacen este boceto, lo llevan al plano de manera estratégica como para que sea mucho más fácil. ¿En qué sentido? Porque muchos dibujos tienen simetría, pues luego eso ayudará después a buscar las fórmulas de cada uno de esos trozos o de esos trazos del dibujo que hayan elegido. Después, cuando hacen todas estas ecuaciones utilizando sus conocimientos sin herramienta alguna, solamente los conocimientos que ellos tengan desde sus matemáticas, el estudio de la línea recta, la parábola, las cónicas, las funciones trigonométricas, entonces ellos usan algún software. En este caso, la mayoría usó Derive. Después tenemos la silueta, o sea, cuando ya tienen todas estas fórmulas, ellos ya tienen la silueta que arroja el software, pero primero han hecho matemáticas, ¿ya? Y esta es una ayuda para la precisión. Posteriormente le dan vida, o sea, lo ponen bonito, digámoslo así, y empiezan a utilizar, por ejemplo, aquí usaron Paint, también utilizan pues otras, no sé, herramientas según el computador que tengan, para presentar muy bien ese reto que tenían. Posteriormente hacen un producto, ya no solamente es dejarlo aquí, bueno, este fue mi logro, sino que también hacen un producto para promocionarlo, para venderlo, digámoslo así. No necesariamente un intercambio económico, sino para ver cómo lo muestras tú, tu producto, a nivel de para que la gente pues diga, yo compraría ese producto. Este es un rompecabezas. Hacemos una presentación, una divulgación del proyecto a otros chicos, a otros compañeros, tal vez de grados inferiores. Digamos, ese es como el resumen de lo que hacemos en el proyecto Silueta. Este es un proyecto para que lo veamos como desde la narración de un estudiante. Entonces, su reto fue este personaje de me imagino que de las tiras cómicas, ¿cierto? ¿Sí?
y empieza a decir, este es mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo o su plan de trabajo fue hacer el boceto en papel milimetrado. No es una figura que de pronto tenga la simetría que le vaya a facilitar, o sea que es una figura compleja. Hace su trabajo de hojas de ecuaciones, utilizó Derive, pasó a Derive todas las ecuaciones que tenía, corrigió errores, porque cuando él hacía las ecuaciones, tal vez si lo llevó a Derive, tal vez de repente ya no coincidía, había un error que él tendría que identificar. Un ejemplo sencillo, tal vez se equivocó en la pendiente, por ejemplo, y ya este segmento ya no le salió pues para este lado, sino tal vez tiene otra inclinación. Estas son las hojas de ecuaciones que él muestra, ya como dice, utiliza la línea recta, la parábola, líneas desigualdades, bueno, aquí toda la notación matemática que él dice voy a usar ahí. Posteriormente, todas esas fórmulas o todas esas ecuaciones que encontró y que son trozos, por eso las delimita, ¿sí? Aquí con las inecuaciones, por eso utiliza las inecuaciones, las lleva a Derive y obtiene su producto, que en últimas es la respuesta a su reto, y que creo que el estudiante, bueno, este fue un trabajo bastante complejo, se siente satisfacción de que haya logrado un acercamiento a lo que él quería ver matemáticamente inicialmente, ¿cierto? Pero entonces, para el maestro, digamos en este caso, todo esto para mí es importante, porque prácticamente sin ponerlo, sin dejarle las ecuaciones, o sea, es un trabajo que él mismo se plantea. Y para hacer esto se planteó una tarea que nadie se va a quejar de la tarea que se puso el maestro, porque es el reto propio. Aquí hay muchas ecuaciones. Tal vez estos son, aquí mostré una hoja porque ya se vuelve de pronto tedioso para una presentación mostrar todas las ecuaciones que ustedes, que arrojó este proyecto. Aquí observamos y miramos otro producto. Estos dos, y los traje específicamente aquí, porque aquí hay productos de varias generaciones. Y este proyecto y estos son hermanos de diferentes generaciones. Bueno, esta se graduó primero y después el chico se graduó. Pero este tiene algo muy en particular, que es que aquí observamos que el estudiante, la simetría es perfecta, ¿cierto? En su dibujo, y podríamos ver que él, en estas ecuaciones, hay algo, o sea, logra ver que simplemente con traslaciones, o sea, con transformaciones, en las mismas ecuaciones, podría obtener la mitad, y pues hace la transformación y obtiene la otra mitad. O sea, que hace el análisis correspondiente a las funciones y hace la transformación desde la misma función. ¿Sí? Entonces, con la simetría. Entonces, podemos ver aquí, digamos, bueno, digamos, este ojo izquierdo, que en este caso es una ¿qué? Esto es una elipse, ¿cierto? Una elipse, y después dice el ojo derecho, y mire que simplemente cambia, sí, que en este caso sería el centro de la elipse, ¿sí? Entonces, en esta que es la pupila, nuevamente pasa lo mismo. Y acá, bueno, el pico empieza a trabajar unas ecuaciones de las líneas rectas, ¿sí? Pero observemos, ella habla que esta es la mano, ¿cierto? Entonces, observemos que esta es una ¿qué? ¿Qué función es esta? ¿Qué representa? Esta es una parábola, sí, no, esta es una elipse nuevamente delimitada, ¿cierto? Delimitada, y le hace la transformación y convierte la parte, y refleja la izquierda y obtiene la derecha, pero con transformaciones directas sobre las ecuaciones. Entonces, acá no hay un esfuerzo del maestro, o ya hubo un esfuerzo del maestro, pero que realmente él está poniendo ya, diciendo lo aprendí o no lo aprendí, ¿sí? Y lo está llevando un poquito más allá de lo que uno quiere, ¿sí? Porque es su proyecto y lo tiene que sacar adelante. ¿Cuáles son los referentes que hay acá? Primero,
Nosotros en el LINCO trabajamos el aprendizaje significativo, donde pues sonará como de cajón decir eso, pero pues la enseñanza tiene que ser significativa. Y en el aprendizaje significativo hay algunos elementos particulares, que es la interacción maestro-alumno, alumno-alumno, y creo que el proyecto lo tiene, cumple mucho de estos elementos que tiene el modelo del aprendizaje significativo. Por ejemplo, estos proyectos en su gran mayoría no fueron individuales, porque requiere mucho trabajo, ¿sí? Y en la gran mayoría de los proyectos el maestro también tiene otro reto, o sea, porque el reto no es solamente el estudiante, porque si el alumno o el estudiante va a preguntar ¿cómo haría yo este trozo? Entonces el maestro tendría que tener los elementos, y si no tiene los elementos tendría que empezar también a explorar para poder juntos sacar el reto adelante. El planteamiento y resolución de problemas, que es el enfoque del área de matemáticas, que nos ha permitido como empezar como a caracterizar, digamos, qué pertenece al enfoque, qué no pertenece, y de repente no decir simplemente porque se hacen problemas de un libro, ya estamos trabajando planteamiento y resolución de problemas. Nosotros en ese momento en el Abraham Lincoln iniciamos la primaria, digamos, los extremos tenemos dos modelos, por decirlo así, muy particulares de matemáticas, que son en primaria, toda la primaria y preescolar, el modelo Singapur, ¿sí? Método Singapur para la enseñanza de las matemáticas, y en bachillerato terminamos con matemáticas nivel medio del IT. Entonces tenemos que hacer toda esta conexión, pero siempre, ¿sí? Y pues son muy pertinentes ambos métodos, o ambos, el principio y el final, en el planteamiento y resolución de problemas. Se conectan perfectamente. Y nosotros hemos trabajado desde este proyecto la implementación en el área de las herramientas tecnológicas para las matemáticas, para apoyar las matemáticas. No es fácil decir que uno utiliza, porque así tengas tú la herramienta, si tengas el cable, bueno, el GeoGebra que tú, o el GeoGebra que tú lo tienes ahí en internet, pero sin embargo que tú digas que está implementado en tu institución, eso es un camino largo, porque habrá unos que lo quieren hacer, otros que no lo quieren hacer, unos que pueden, otros que no pueden, ¿sí? Entonces se trata de establecer, digamos, las acciones para que a lo largo de la escolaridad los maestros estén formados en herramientas tecnológicas y puedan llevar a sus aulas estas herramientas. La metodología es, prácticamente, nosotros tenemos que conceptualizar, o sea, yo considero que no es los estudiantes hacemos un trabajo de conceptualización con el maestro, o sea, igual, clase, o sea, normalito, ¿sí? No se sale de un esquema que es que los niños aprenden acá, pues después de su experiencia, ¿no? Conceptualizamos, planteamos el proyecto, se desarrolla, prácticamente esto es un proyecto de un periodo completo, paralelo a todo el trabajo de matemáticas. O sea que no solamente estamos haciendo esto porque ellos también tienen que trabajar en su casa. Digamos, uno va al aula es a hacer consultas, a hacer retroalimentación, después que ya tienen validado su proyecto. Se socializa porque es importante sacar del aula lo que los estudiantes hacen, y no solamente se socializa internamente en el colegio, sino que se ha ido a otros lugares a socializar el proyecto. Y empieza una aplicación, ¿sí? O sea, lo que hacemos en silueta después nos va a servir para otros tópicos que vamos a trabajar de las matemáticas. Por ejemplo, este es el mismo proyecto silueta, ¿sí? Porque miren, trabaja la silueta de una copa. Este proyecto se llama Copas y Botellas. ¿Y por qué copas y botellas? Porque prácticamente coincide en la época en que el estudiante está viendo integrales y casi se van a la excursión. Entonces eso es como muy poco, esa conexión es muy difícil, ¿sí? O sea, están más allá, digamos, a donde se vayan, ya sea Cancún, bueno, que en la clase. Pero cuando entonces yo dije, bueno, vamos a llamarle copas y botellas, porque en últimas, para que me recuerden por lo menos en Cancún por algo, ¿sí? Entonces, todos trajeron sus copas y sus botellas y empezaron a hacer las siluetas. Empezamos inicialmente a llevarlas este es el SketchUp de Google. Entonces, sirve para que ellos vieran que realmente
con la parte, si yo hago girar alrededor, pues alrededor de un eje, voy a obtener un sólido. ¿Listo? Entonces hicimos esta primera parte sin mucha matemática, más bien diseño, y después nos fuimos e hicimos la silueta, y después hicimos área bajo la curva. ¿Sí? O sea que estamos haciendo acá integrales. ¿Sí? Y acá después ya hicimos volumen. O sea que silueta, por eso lo traigo como aplicación, pasa después a hacer un continuo, no solamente en el uso de herramientas tecnológicas, sino que también en todos los principios y fundamentos para el análisis para el estudio de integrales. Esto es una frase o un escrito o una idea en ese momento de Mateo Restrepo. Mateo Restrepo era uno de mis estudiantes. Él hizo su proyecto también Silueta en el 2011 y esto escribió en ese momento. Mateo hoy es físico de los Andes, egresado. Y yo pienso que aquí ya él estaba diciendo, yo lo leía y yo decía, ahí Mateo ya estaba diciendo lo que iba a hacer. Entonces lo voy a leer un momentico, yo sé que no hay mucho tiempo, pero dice, y de repente tiene algunas cosas que de pronto no conecta en ese momento, pero son las ideas de Mateo en el 2011. Dice, es importante saber que el verdadero idioma de la naturaleza son las matemáticas. Y al expresar la belleza intrínseca de la naturaleza en palabras, no se hace más sino reemplazar el lenguaje matemático en cierta forma generando una mentira ineludible. Es necesario comprender las matemáticas en su profundidad y resplandor, para lograr quizás algún día aproximarnos a resolver los misterios que esconde la naturaleza y ampliar nuestro ínfimo conocimiento sobre el mundo. Mateo Restrepo. Y entonces yo pienso, después me devolví, yo le dije, bueno, si yo represento esta silueta con matemáticas, entonces significa que aquí hay un lenguaje, aquí hay una historia que el alumno podría entender, ¿sí? Y podría leer. Entonces, escoger todas estas fórmulas, o todo digamos, el lenguaje de las matemáticas que tenían todos estos proyectos de los estudiantes, y empezar hacia atrás, que ellos construyeran el cuento que aquí había detrás. Porque es que detrás de cada figura hay una historia, hay un gusto, hay un interés, hay, bueno, un viaje, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuento que hay acá? Entonces empezamos a leer de para atrás. Entonces, pues ahí sentaditos ustedes me podrían decir, bueno, este es un trozo ¿de qué? Recta. ¿De qué? Recta. De recta. El 2. Eso es una elipse. Elipse. Es una parábola. Este es de raíz. una parábola. ¿Parábola? Bueno, Seguimos con una raíz. Este. esa es una... Circunferencia, y así sucesivamente nos podríamos empezar a seguir nosotros, y los chicos podrían empezar a montar su historia, la historia de ese cuento, y continuaríamos acá las inecuaciones, los trozos, y aquí esto está contando algo que en este caso es esta, que es la iglesia de Notre Dame, ¿ya? Entonces ese lenguaje representa eso, y esta figura representa ese lenguaje. Es como acercarlos a ello, a las matemáticas, de alguna manera que les interese. Los resultados, uso de herramientas tecnológicas, me parece importante resaltarlo. No solamente esto SOFA, sino desde el aula, pues para nosotros las calculadoras en este momento son importantes, por lo que le digo del IB, calculadoras de pantalla graficadora. Este es digamos un taller que hacemos con colegios con otros colegios de Bogotá, que se llama Encuentro Juvenil de Matemáticas. Usar lo que, este es otro resultado, usar lo que se aprende, o sea, esas herramientas para seguir haciendo proyectos. Aquí está el Cabri 2 Plus en optimización, ¿ya? Para que vieran, porque es que el estudiante si modela, si ve, si visualiza, él puede entender realmente lo que está haciendo acá, porque es que nosotros prácticamente nos quedamos en esto, pero puede visualizar y qué representa y cuál es el cambio. Aquí hay uno de razón de cambio, Cabri 3D, ¿sí? Problemas donde se ve, se observa que se cambia, y aquí hay uno sencillito, o sea, no se necesita tener la super herramienta, ni estar en el Abraham Lincoln, ni estar en Bogotá, para poder hacer unos proyectos de este tipo. Entonces usted utiliza, por ejemplo, esto es un GIF,
Y yo decía, pero si los chinos usan GIF para hacer boas en Facebook, ¿por qué no utilizamos los GIF para hacer, ver problemas de razón de cambio? Porque ¿cómo le muestras tú al chino el cambio? Ah, es que cuando se acerca a la pared la sombra va disminuyendo y la distancia... Oiga, eso es de locos. Entonces ponga a mover ponga ese problema en movimiento. Los resultados a nivel de emprendimiento, bueno, esos son los productos que hacen los chicos, pero eso también les genera a algunos que de verdad tal vez no van a ser matemáticos ni físicos como Mateo, pero les dice, tengo forma de usar las matemáticas de alguna manera. El blog, que se llama Proyecto Silueta, ustedes meten la palabra Proyecto Silueta en Google, sobre todo Proyecto Silueta delineando el mundo con herramientas tecnológicas, y de una vez les sale el blog y todos los productos de los estudiantes. Entonces yo quería saber si los chicos usaban funciones, y de hecho entonces me di cuenta que es que nosotros en el colegio no nos pasamos en la línea recta, tal vez abordamos circunferencias, parábolas, pero mire toda esta escasez en la modelación, porque es que prácticamente o no la abordamos o no la vemos. Entonces hay que buscar formas de empezar a trabajar todo este tipo de funciones que en últimas tienen más de ciencias que otras, ¿sí? Entonces, bueno, sin descartar las otras, eso no. Y los resultados acá, 3 años comparativos, me dicen, comparando 3 años, me dicen nuevamente la línea recta, los chicos ven como, pero este es mi premio. Este es mi premio para mí, pero es un proyecto Silueta que se llama Maserati. Estos chicos dijeron, nosotros no vamos a hacer el proyecto Silueta como lo han hecho todos, que es haciendo trozos y haciendo trozos. Ellos investigaron un poquito más y dijeron, con una ecuación, con una sola ecuación, que es esta, así es la ciencia, ¿no? O sea, uno ve esto aquí como, esto es una ecuación, no, si esto es una sola ecuación, entonces, con esta ecuación vamos a hacer nuestra figura, que es el tridente de Maserati. Y yo la traje, esa soy yo, y la figura de Maserati la voy a... Esa también soy en Derive, en Proyecto Silueta. Y la figura de Maserati, que es esta que está acá, que lo hicieron los chicos, y en el Proyecto Silueta, en el blog, podrán ver exactamente el video donde ellos dicen, no, nosotros no quisimos hacerlo así, averiguamos, y entonces esta es su figura, con cada una de las partes descritas y la ecuación final, ¿sí? ¿Qué hay aquí de raro y por qué es mi premio? Porque es que aquí hay algo que es valor absoluto de, bueno, aquí hay números complejos, entonces hay parte real, parte imaginaria, y ellos lo que hacen es que en vez de cortar, se llevan a los imaginarios ciertas partes que no aparecen acá. Y yo hoy se lo voy a regalar a alguien que tenga tiempo para analizar toda esta ecuación. Entonces, no sé quién lo quiere. ¿Sí? Listo, profesor. ¿Sí? Entonces, el proyecto Silueta, ¿sabe? Estos chicos ya, este es médico, o sea que pues uno dice perdí mi trabajo, no, pero pues es médico. No, muchas gracias. Esa era la presentación que les traía. Esta soy yo con circunferencias, como me ven mis estudiantes, con mis gafitas. Lo bueno de estos son el cabello, porque estas son funciones sinusoidales y no las hicieron así, sino que las hicieron así. Entonces, y es bastante trabajo porque son muchas las que hay ahí como acá. Muchas gracias. Profesora, muchas gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas. Entonces nos arriesgamos a hacer las preguntas para enriquecer nosotros también nuestro trabajo. ¿Tienes la palabra? Profe, buenos días. Mi pregunta es en cuanto a la cantidad de tiempo que dispones para eso en el aula. Entonces, ¿qué intensidad horaria tienes? ¿Qué tanto te dedicas a esto? Y luego a la formalidad de hacer lo demás de las clases. ¿Cómo manejas esa parte? Bueno, entonces, todos los proyectos, o sea, bueno, somos afortunados en tener por lo menos, antes del IP, 6 horas de clase de matemáticas. Eso es bastante, ¿cierto? Porque pues hay colegios donde tienen 3, donde tienen 4, ¿sí? Pero de todas formas, el proyecto no se realiza netamente en las clases. O sea, como te digo, entonces, chicos, bueno, ya ellos, vamos a presentarles el proyecto Silueta. Les presento el proyecto Silueta. Usted va a traer la próxima clase su reto. Y sigo en mi clase. Traen el reto en papel milimetrado
a veces no lo traen en papel milimetrado, simplemente traen esto, y esto puede ser, y cada vez que conocen como que al año pasado hicieron algo bueno, ellos quieren hacerlo mejor, porque por eso es un reto. Entonces ya traen la idea, se valida, porque pues aquel día me trajeron una carita feliz, yo dije, bueno, listo, pero es que una carita feliz estaba bien. Bueno, sí. No dije que no, pero yo dije, bueno, listo, puede ser otra cosa. ¿Listo? Entonces ya validar no es mucho tiempo, ¿sí? O yo me los llevo y los valido, pasarlos al plano, que es otra, lo pasan en su casa al plano, lo traen, lo valido, empezamos a sacar las ecuaciones, ahí sí le dedicamos tiempo, en la clase, ponle tú un bloque, ¿listo? Y el continuo de las ecuaciones, ya después vamos mostrando avance. Entonces yo tengo unos videos en el blog, donde dice avance 1, avance 2 del proyecto Silueta. Entonces ahí, y después los llevo a la sala de sistemas para empezar a pasar las ecuaciones, los trozos, ¿sí? Lo que hayan encontrado, el modelito que hayan encontrado, y ya después también lo continúan en la casa, y ya al final ya tenemos el proyecto, ¿sí? O sea que realmente no es que yo me la pase haciendo proyectos Silueta todo el tiempo. De hecho, cuando hacemos Cabri, cuando hacemos, ¿sí? O sea, son bien repartiditos de tal forma que uno puede hacer, pero sí se le muestra cómo hacerlos, pero con sus propias ideas. No sé. Buenos días. Buenos días. Para preguntarle, sí, brevemente nos puede decir, porque sabemos que es muy extenso lo del proyecto Singapur, cómo lo desarrollan en el colegio, y el de bachillerato que no alcanza a copiar el nombre. Método Singapur lo implementamos de kinder a quinto, de primaria. Es un modelo ya comprado, por decirlo así, pero la implementación tiene que estar direccionada. El método Singapur se caracteriza por algo que siempre hemos querido, y lo han dicho grandes autores aquí en Colombia, pero que realmente yo no sé si es que no lo han sabido decir bien o no lo hemos entendido, que es trabajar lo concreto, lo pictórico y lo abstracto, y que esos tres pasos siempre deben estar presentes en la enseñanza de las matemáticas de la primaria, para que después se haga la transferencia fácilmente en el desarrollo, con unas bases bien sólidas, ¿sí? Se pase al álgebra. Es hermoso el método Singapur. Lo que pasa es que uno dice método Singapur y ya mucha gente queda bloqueada, es que los extranjeros y pero todas las cosas malucas que uno siempre se le ocurre cuando escucha que algo viene acá, pero entendámoslo así, es un método sistémico donde lo concreto, lo pictórico, lo abstracto, que va en espiral, el chico siempre camella sobre suma, resta, trabaja mucho concreto, cuando ya entiende lo concreto pasa a lo pictórico y representa lo abstracto. Hay una parte del método Singapur que es muy interesante, que se llama el modelo de barras, y es prácticamente hacer álgebra sin necesidad de variables, porque la variable está ahí, y un chico de quinto te podría estar haciendo problemas de álgebra prácticamente en quinto, de esos de octavo que nos dieron cacao a todos nosotros y sobre todo a los estudiantes. Ese es el método Singapur. El IB digamos... ¿IB? El IB es el bachillerato internacional. Ellos ya tienen sus modelos, ya dice, la matemática es esta para el bachillerato. Nosotros tenemos en 10º y 11, que es la matemática del diploma. Sí, tenemos matemática de NM, pero pues digamos que esa es como la característica del profe. Una sugerencia, yo creo que los maestros que acompañan el proceso deberían recomendar otro tipo de software. El Derive no me parece muy apropiado porque primero ya está descontinuado hace como 10 años, y segundo el GeoGebra y el TenSpyCast es mucho más dinámico para hacer ese tipo. Entonces el muchacho escribe menos instrucciones. Sí. El Derive, profe, en su época era el Derive, ¿cierto? O sea, digamos, por eso dice, ya el Derive ni siquiera lo tenemos en el colegio. No existe ya. Sí, o sea, de hecho el Derive ya sí lo tenemos porque pues digamos cuando uno tiene el software lo puede usar, pero pues el profe por eso tiene razón. Pero no puedo desconocer que inicialmente el proyecto Silueta fue hecho con Derive, y entonces lo tengo que mencionar acá. Lo pueden hacer con GeoGebra, lo pueden hacer con Demos, que es lo que está... Sí, o sea, pero lo pueden hacer. Es sencillo, o sea, como que lo hagan, pues lo pueden hacer. ¿Qué es lo valioso de este proyecto? Que yo lo estoy viendo, como nosotros hacemos el encuentro juvenil de matemáticas en octubre, y leo todas las ponencias que mandan los colegios, y sin que haya habido un encuentro. Hay proyectos Siluetas que vienen de otros colegios llamados, dice, las funciones en la arquitectura, proyecto Silueta, con cualquier software que lo haga, pero es proyecto Silueta. Los logos, sí, proyecto Silueta.
Lo que pasa es que yo no limito qué tienen que hacer los estudiantes. Los estudiantes van desde su idea, porque si a ti te gusta el fútbol, tú te metes con todo lo del fútbol, ¿sí? Entonces ahí, por eso le trabajo muy bien los intereses de los estudiantes. Quedan 4 minutos de preguntas. Muy buenos días. Tú nos comentabas que el colegio maneja el modelo de aprendizaje significativo como modelo pedagógico. Y pues los resultados son evidentes, ¿no? Dentro del proyecto los productos son evidentes. Pero mi pregunta es, ¿ustedes cómo hacen para dar cuenta de que efectivamente hubo un aprendizaje significativo? O sea, hay un instrumento de evaluación que permite dar cuenta de que efectivamente obedece ese modelo de este proyecto. El aprendizaje no solamente lo trabajamos en las matemáticas, todos estos son acercamientos. Uno puede decir, cuando el chico va a resolver problemas, ya no tan en proyectos, lo puede hacer. Cuando el estudiante quiere plantearse una investigación, también la puede hacer, porque el colegio también tiene esa característica que nosotros, los chicos investigan, desde noveno ya están planteándose una monografía, entonces también lo pueden hacer y buscan desde sus intereses también que van a investigar. Con el IB tenemos algo que se llama la exploración matemática, que también parte de cuáles son los intereses que ellos tienen y qué se preguntan ellos del mundo, ¿sí? Y las pueden responder usando sus matemáticas, ¿sí? Entonces yo pienso que hay, si no está como ese instrumento que te diga, pues como una investigación que diga realmente el enfoque de la Abraham Lincoln se ve es significativo, y todas estas son las evidencias que demuestran que sí están aprendiendo de manera significativa, pues pero sí son estudiantes que pueden usar lo que aprenden para resolver problemas, no solamente de matemáticas, de ciencias, a nivel social, a nivel, no sé, ¿sí? Podría decir, pero que yo te diga, hay un medio y un medidor, no te puedo decir eso, ¿no? O sea, con respecto al aprendizaje significativo, ¿no lo manejan desde la parte teórica del aprendizaje significativo? Nosotros tenemos o sea, si tú observas, tenemos ese enfoque, pero nosotros no somos como enseñanza para la comprensión, que es que la enseñanza para la comprensión primero es esto, segundo es esto, tercero es esto, ¿sí? Porque no nos hemos casado en el Lincoln con eso, pero el modelo sí es que realmente demos significado a lo que aprenden los chicos en el aula, y que ellos sientan que realmente lo que aprenden les sirve, ¿sí? Y hay unos puntos. Por ejemplo, los chicos tienen que trabajar juntos, tienen que, sí, pero no es como el enfoque o el modelo, no sé, de enseñanza para la comprensión, que es muy puntual. No lo hacemos así. Es más cognitivo, ya la parte cognitiva como más de praxis. De aprendizaje significativo, correcto, más como de la parte, digamos, de conexión definida, de hacer un aprendizaje significativo más no de la teoría. Sí, o sea, lo que pasa es que, como te digo, y ahora que estamos como indagando otras cosas, sí, tampoco podemos casarnos con que este es el modelo, porque si te das cuenta, si entramos al IP, entonces ya nos mete otros enfoques. Sí. Si estamos poniendo el método Singapur, entonces no estamos casados definitivamente, pero lo tengo que nombrar. Lo tengo que nombrar porque pues ese es el que está en la literatura también, ¿no? Sí. Sí. Profesora, le agradecemos. Gracias. Muy importante. ¿Visiten el blog? Sí.